recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oye siempre. Bueno, muy bien, son las 4:11 y seguimos aquí en Avenida Refugio. Llegó la hora de la historia y de la historia que por ahí no está escrita en todos los libros y que se escucha por ahí a viva voz en el pueblo, en realidad. Y para eso está, como siempre, nuestro profe Barreto, que es el historiador nuestro aquí de todos los miércoles en la columna de historia. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le están? va? ¿Cómo Bien. anda, profe? ¿Bien? Bien. Antes de entrar a la columna de hoy, quiero enviar un saludo a Teresita y a Lourdes. Le mandamos saludos. Que están pegadas ahí en la pantalla. Ay, le mandamos saludos a Teresita y a Lourdes. Para ellas, entonces, un gran beso. saludo. Y hoy, 22 de agosto, no quiero comenzar la columna sin antes hacer un recordatorio que tiene que ver con un hecho protagonizado por un grupo de guerrilleros en el año 1972, más precisamente el 22 de agosto, en la localidad de Trelew, Sí. donde un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros pertenecientes a distintas organizaciones armadas intentaron escapar hacia Chile, pero debido a un desencuentro que tuvieron entre los vehículos que lo iban a transportar, solamente alcanzaron a escapar 6 de ellos, los jefes máximos de las organizaciones Montoneros, FARC y Ejército Revolucionario del Pueblo, quienes después de secuestrar a un avión, huyeron hacia Cuba. Otro segundo tándem de guerrilleros alcanzaron a copar algunos remises, algunos taxis, y el número de 19 fueron hacia Chile, pero allí fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y debieron regresar con la promesa de que iban a ser respetadas sus vidas. Para eso hicieron un acta ante los jueces. Pero una vez en el penal de Trelew, fueron sacados de sus celdas y sin juicio previo, sin abogados defensores, en medio de la más cruenta y sangrienta represión que se tuviera conocimiento dentro de una prisión, fueron fusilados 19 de ellos. 3 de los mismos alcanzaron a salvar sus vidas, pero los otros 200 o 180 que iban a escapar no lo pudieron hacer y debieron regresar a su vida normal dentro de la cárcel. Algunos de los hombres que se escapó después tuvieron una destacada actuación en lo que se refiere a la labor guerrillera que llevaron adelante, como hombres de la talla de aquellos que mataron luego al presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza. Y bueno, y este 22 de agosto prácticamente no aparece en los libros de historia. Nosotros queríamos recordarlo porque hay generaciones jóvenes, hay pibes y pibas que desconocen totalmente lo que pasó en aquella oportunidad. Muy bien. Por eso sí, nosotros pequeño lo recordatorio para que sí. En el principio del programa lo recordamos nosotros. no vuelva a ocurrir nunca más. Sí. Por eso
Hoy más que nunca está vigente aquel eslogan, aquella frase, memoria, verdad y justicia. Y también para hacer memoria, ¿no? Recordar que hoy se va a realizar una proyección, la proyección de la película Fotos de Familia en la Casa de la Memoria, ahí en Marcelo T. Alvear 32, para hablar de la masacre de Trelew, justamente de lo que estábamos hablando, y será presentado por la guionista de este documental, Elida Eichenberger, y Sara Whiteman, de la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, y también estará Ana María Mohamed, sobreviviente de centros de detención clandestinos, presentando este documental. Trelew proyectado en la historia es el título. Bueno, a las 19 habrá música y a las 20 será la proyección de la película Hoy, ahí en Casa de la Memoria, también para hacer ahí alusión, ¿no? Claro. A Antes de cerrar, sí, quiero comentarles un dato un poco anecdótico. Yo estaba viviendo en Santa Fe, capital, y de allí había 2 hombres que cayeron en esa masacre. Ajá. Uno era el negro Ula, de Montoneros, y el otro era René Aidar, que alcanzó a salvarse cuando se tiró hacia adentro de la celda. Luego le dieron la libertad el 25 de mayo del 73, cuando regresó Cámpora a la Argentina, y se exilió en España. Estuvo 2 años en España, en el 75 volvió a la Argentina, y no van a creer que fue apresado por la dictadura de Videla, y esta vez ya no hubo salvación. Claro. Y desde ese momento se encuentra, junto a los otros 2 que se habían salvado, se encuentra como desaparecido. Mira, tremendo, tremendo, Bien. la verdad. Vamos a retomar un poquito el hilo conductor De de lo que nuestro estábamos proceso histórico teniendo. aquí en el Chaco, cuando estábamos hablando de fines de la década del 30, principios del 40. Era una época en que ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y empezaban a escasear los materiales de construcción y algunos elementos que se usan en distintos, como elementos de fabricación de otros productos. Y esto provocó un cierre de fábricas acá en Resistencia, que fue muy resistido por los trabajadores. Así vamos a ver que van a ir creciendo los conflictos. En el año 40, si mal no recuerdo, hubo 41 conflictos. En el año 41 hubo 55, y en el año 42 hubo 65. Formado por Alemania. Esto nos da la pauta Por el cierre de las fábricas, ¿no? Usan al presidente Sí, Castillo fábricas de tanineras, y reciben fábricas de fuerte apoyo de la aceite, embajada norteamericana, fábricas interesada en consolidar su liderazgo digamos, en de América productos Latina. madereros. Castillo se niega a y declarar la guerra, había, pero argumenta su si no me falla la memoria, Argentina alrededor de no puede dejar a Gran 7.500 Bretaña establecimientos sin los industriales envíos en el de Chaco. carne en medio de la lucha. Estamos en 1940, Si se le declara lo la que guerra daba Alemania daba unirá los trabajo barcos a que más de transportan la 8.500 carne, trabajadores, agravando aún más la sin situación contar los militar. empleados, ¿no? Ahí estamos pasando Estados más o Unidos menos le pone trabas a imágenes Argentina en la compra de de armas lo que sería el como marco forma de nacional, presión de lo que estaba para sucediendo. Esto se va a dar en el marco ya acordado a por partir la del año oposición, 1943 encabezada por la UCR, del golpe de los Estado socialistas, que el encabezaron Partido el grupo de oficiales Castillo unidos, se apoya en el ejército, entre los cuales venía colocándolo como un como actor político figura destacada fundamental el coronel Perón, en el juego del poder. que va a ser una etapa histórica de 10 años o 12, Castillo crea el Instituto donde Geográfico. prácticamente va a transformar la economía con un proceso de reinversión de lo que era la mano de obra en el interior del país. Pero volviendo al Chaco, digamos que en el año 43 se va a desatar la más larga huelga que tenga lugar en la historia del Chaco. La comenzaron los obreros mosaístas por reivindicaciones salariales, pero luego se fue uniendo en solidaridad de clase otros sectores obreros, hasta que un mes después, en febrero de 1943, ya prácticamente estaba paralizado el territorio
porque todos los obreros se habían plegado a este paro de los albañiles y de los mosaístas. Y tanto es así que comienzan las gestiones ya no acá en Chaco, sino que las delegaciones obreras viajan a Buenos Aires para poder tener más margen de negociación. Y la municipalidad, para que se den una idea del conflicto que tuvo, tuvo que abrir algunos comedores infantiles para darle de comer a cerca de 3.000 niños que prácticamente estaban pasando muchas carencias debido a la falta de trabajo de sus padres. Y otro gesto que los obreros tuvieron en cuenta cuando hicimos las investigaciones hace varios años, fue que este movimiento fue un poco triunfante debido al apoyo que recibió de los almaceneros minoristas, de los carniceros y de los verduleros, que le dieron al fiado como para que puedan aguantar esta huelga que llegó a tener 2 meses y medio de duración. Únicamente con la participación del ministro del Interior de la Argentina en el año 1943, ya en pleno movimiento prerevolucionario del GO, se va a dar por finalizada la más larga huelga del territorio del Chaco. Y ya que hablamos de territorio, vamos a decir que se venían realizando numerosas gestiones a través de las distintas fuerzas vivas del territorio para que esto se transformara en una provincia. Desde 1920 prácticamente el Chaco ya tiene el estatus jurídico como para pasar a ser lo que establece la Constitución, que todo aquel territorio que tuviera más de 60.000 habitantes podía constituirse en provincia. Pero Buenos Aires no quería que esto sea una provincia, como tampoco La Pampa o Misiones, porque había intereses económicos muy importantes, sobre todo que tienen que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Pero como a partir del año 42, 43, comienza a generarse un movimiento obrero que tiene banderas de tinte nacionalista, y sostenían que los problemas nacionales se tenían que resolver con soluciones nacionales. Empieza a ser dejado de lado el internacionalismo proletario que había caracterizado al movimiento obrero entre 1905 y 1943. Sí. Empiezan a perder fuerza los socialistas, los anarquistas y los comunistas, y se va a dar dentro del movimiento obrero del Chaco una división, se va a abrir una grieta muy profunda entre quienes defendían al oficialismo militar, entre los cuales estaba el general Rapson, el general Ramírez, Farrell, Perón, y aquellos que sostenían que los que estaban defendiendo a este gobierno eran traidores al movimiento obrero, porque lo que había que conseguir para los trabajadores debía ser fruto de la lucha obrera. Llegado al caso, algo que parece medio difícil de entender, ¿no? Como en una oportunidad el Partido Comunista llegó a rechazar el aguinaldo porque sostenía que esto no era producto de la lucha popular, sino producto de las dádivas que daba el general Perón, sostenían ellos, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mientras acá en el Chaco comienza a gestarse un movimiento que tiene a algunos trabajadores y algunos políticos como los mentores del Partido Justicialista del Chaco. Ahí hablamos de Eduardo Jarque y hablamos de un hombre que va a ocupar un lugar central en la escena política a partir del año 51, don Felipe Gallardo. ¿Qué va a pasar en los grandes movimientos gremiales? Se van a dividir y va a haber sindicatos oficialistas y sindicatos paralelos, como ocurrió
en el Sindicato de Oficios Varios, donde con sede en Barranqueras, donde prácticamente el movimiento obrero quedó dividido en dos, y esto es lo que va a generar toda una disputa que a veces tuvo, digamos, matices violentos, porque había gente que era de armas llevar y que iba a las asambleas con una pistola en la cintura. Ah, de armas Entonces, llevar de cualquier verdad, problema que había lo dirimían por las armas, ¿no? Literal. Entonces, esto literal, sí. Terminaban a los... va a ir generando toda una polémica que se va a resolver cuando le van a poner paños fríos a esta disputa con la creación de las comisiones territoriales, para que en cada pueblo se vayan firmando petitorios para solicitar la creación del territorio, perdón, de la provincia del Chaco. Y junto con esto, los hombres de la primera hora del peronismo, entre los cuales nombraba yo recién a Gallardo, vamos a nombrar también a Demetrio Sepúlveda, vamos a nombrar a Carlos Gró y a Eduardo Jarque, son los que van a formar las comisiones de reafirmación y creación del movimiento peronista. Y en cada pueblo, junto con las comisiones territoriales, van a crear comisiones para que se pueda oficializar un partido político que a la postre se iba a llamar, como es lógico, Partido Peronista. Esto se va a concretar recién en 1945, y el 25 de abril de ese año fueron abiertas las puertas del Partido Justicialista, que va a dar lugar a que todos estos sectores obreros y otros sectores populares puedan agruparse para atraer a todos aquellos que comienzan a tener un nuevo estilo de vida a partir de una nueva concepción de lo que era el gremialismo, de lo que era la política, de lo que era la economía. Así es, yo estaba pensando, ¿no?, qué paradójica es la situación que describía antes respecto de el Partido Comunista, los socialistas, pero sobre todo comunista, ¿no? Porque teniendo sus cimientos, sus bases, ¿no?, en la verdad del pueblo, ¿no?, en el poder del pueblo, ellos estaban en contra, ¿no?, de muchos beneficios también que el peronismo, el Partido Justicialista daba. Pero lo peor es, hasta que en la dictadura, última dictadura, también ellos lo que dice la historia, ¿no?, estuvieron apoyando, ¿no? Lo peor estaba por venir, porque en el año 45, cuando se van a llevar adelante estos grandes procesos que culminan el 17 de octubre del 45, vamos a ver que no solamente el Partido Comunista, sino ciertos sectores de la llamada clase media y de ciertos sectores profesionales del territorio del Chaco, y más específicamente los de Sáenz Peña y los de Resistencia, van a llevar adelante un proceso antiperonista, pero de una acérrimo, catadura realmente muy fuerte, y se van a abatir prácticamente con la policía, que acá en la avenida Alberdi, donde fueron arrojados todos los bustos y cuadros que estaban realmente dando muestras de la adhesión de los trabajadores a Perón, ¿no? Allí sí, prácticamente la grieta de la que aún hoy persiste, se va a manifestar con toda crueldad. Y el odio de clase también, ¿no? O sea, indudablemente. No, y pensaba también en estos tiempos, ¿no?, donde hay muchos bustos que también han sido violentados, ¿no? Violentados, agraviados en realidad,
o censurados, ¿no? En estos últimos sí, semanas, como hay uno de un busto al Che, por ejemplo, que fue tapado con aerosol negro y así, como que también se manifiestan aún hoy ese odio, digamos, al que piensa distinto a mí, por tanto, lo tacho, lo borro, lo censuro. Hay un busto de Néstor Kirchner también, el de Unidad Ciudadana. Fue atacado también. Sí, también ese, sí. Esto ya arranca en la época en que se realizó el genocidio contra los indígenas. Si el otro es distinto a mí, tiene que desaparecer. O sea, con esa consigna arrancamos la identidad nacional, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con los indígenas, con los empleados forestales, con los obreros, con los changarines, con los paraguayos, con los bolivianos, era distinto al ser que se quería formar de la patria anglosajona a principios del siglo XX, y que prácticamente va a ser el que va a dejar profundas huellas en la identidad nacional que todavía no pudimos consolidar. Muchísimas gracias, profe, como siempre, un placer. Muchas gracias a ustedes, y bueno, nuestro próximo contacto vamos a hablar de lleno de qué pasó en esos 3 días que dividieron al Chaco en un antes y un después, el 16, 17 y 18 de octubre de 1945. Gracias. Cuando no recordamos lo